Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios. Convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos.
Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí se contradicen muchas frases o muchas enseñanzas un poco contrarias a la verdad de Cristo. ¿Y cuál es? Esta búsqueda de condenación continua contra los demás, esta búsqueda de condenación continua, sobre todo con aquellos que no han experimentado lo que Hechos de los Apóstoles nos habla. Si usted se dio cuenta, al inicio de Hechos de los Apóstoles, ellos quedan libres y el que los libera les dice que vayan a proclamar esta nueva vida en Jesucristo. Así que, ¿cómo una persona que no ha tenido esta experiencia en la nueva vida, en esta experiencia, este camino de Jesucristo, va a comprender lo que es la salvación o la perdición? No la entiende. No le entiende, su mentalidad es totalmente terrena, su mentalidad está totalmente agarrada a las cosas de este mundo, y por eso, al estar agarrada a las cosas de este mundo, no sabe lo que es lo correcto de lo incorrecto, no sabe lo que es la luz de la oscuridad. Así como va a misa, va donde brujo, así como celebra un santo o a un muerto, se pone a beber hasta morir. No entienden. Por eso es que nuestra predicación tiene fuerza en el resucitado cuando invitamos a las personas a que entren en esta nueva vida, esta experiencia en el Espíritu, esta renovación del ser humano total en el Espíritu Santo. Esta experiencia le llamaban los primeros cristianos el camino, que ahora lo utilizan los neocatecúmenos, el camino, pero esta era una frase propia de los primeros cristianos. Este camino, el camino de Cristo, la nueva vida en Cristo, es la única que nos permite experimentar la luz de Cristo que nos salva, y es la única que nos lleva a entender por qué debemos creer en Él. No es que Él quiera condenarnos, sino que al no creer en su santo nombre, querido hermano, automáticamente nosotros nos condenamos. ¿Por qué? Porque rechazamos lo único que puede salvar nuestro ser. Rechazamos lo único que puede rescatarnos de la oscuridad. Rechazamos al único que puede estirar su mano y levantarnos cuando nos estamos ahogando en esta vida. Eso es lo que San Juan nos está diciendo. Y usted se va a dar cuenta que todas estas frases, luz, todas estas frases de juicio, mundo, preferir las tinieblas, todo esto se va a seguir repitiendo en Juan. Es como un común denominador hablar de estos contrarios, de estos antagonistas entre la luz y la oscuridad. Querido hermano, esto va a caminar durante todo el Evangelio de San Juan para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Este es el nuevo camino, la nueva vida en Jesucristo. Esta es la vida de la libertad. Esta es la vida que nosotros proclamamos. Y cuando nosotros dejamos de proclamar este nuevo camino, querido hermano, nos metemos en temas que no tienen nada que ver con la fe. Nos comenzamos a meter en temas que alejan a la gente de Dios en vez de que lo acercan. ¿Por qué? Porque este nuevo camino está marcado por la experiencia con el resucitado. La experiencia con el resucitado nos lleva a la experiencia de Pentecostés. Y la experiencia de Pentecostés es esa apertura del ser humano a la obra total de Dios, porque nuestro Maestro, el Espíritu Santo, nos acompaña diariamente sabiendo qué es de Dios y discerniendo qué no es de Dios. Sigamos este camino. Es un camino hermoso hasta Pentecostés. Vayamos por este camino, vayamos dejándonos iluminar, no prefiramos la oscuridad. Claro, es más fácil decir, ay no padre, es mucha exigencia, no padre, que es mucho lío, no padre, que también ya me siento hasta beata con todas estas cosas, hacen la burla de mí. Bueno, es decisión de usted aceptar la luz o rechazar la luz. La luz vino al mundo, la luz vino al mundo y los hombres la rechazaron. El Creador vino a su creación y la creación no lo reconoció porque se quedó embelesada por lo que había a su alrededor. Qué interesante que es esto. Está nuestra mente tan agarrada, tan afianzada a las cosas del mundo que no nos dimos cuenta que vino el Creador del mundo. Amén.